ángulos algebraicos aplicados a triángulos. Bien, vamos a estudiar ángulos algebraicos, la geometría de los ángulos, pero mezclado con el álgebra. Esto lo vamos a realizar con un ejemplo de triángulo. Bien, tenemos este triángulo, le ponemos las letras de los vértices A, B y C, y se dice que este triángulo es un triángulo isósceles. Recordemos, un triángulo isósceles básicamente es un triángulo que tiene dos lados y dos ángulos congruentes. Congruentes quiere decir que son iguales en geometría. Bien. Vemos que en el triángulo aparecieron dos pequeñas líneas atravesadas. Esas dos pequeñas líneas me indican que esos dos lados del triángulo son congruentes entre sí. ¿Cómo así? Que el segmento AC es congruente con el segmento CB, o sea que son iguales. Y también me dice que dos ángulos son congruentes. Estos dos ángulos que aparecen ahí, que son en color naranja, son congruentes, o sea, el ángulo A es congruente al ángulo B. Se dice que en un triángulo isósceles dos lados son congruentes y los ángulos opuestos a dichos lados también son congruentes. Para hacerlo más fácil, visualmente se dice que el lado AC es igual al lado CB y el ángulo A es igual al ángulo B. Esta información es importante para tenerla en cuenta. Tenemos que saber que es un triángulo isósceles. Bien, vamos a establecer ya lo que el problema nos va a determinar, nos va a solicitar. Establecemos las variables y el problema es el siguiente. Determina el valor del ángulo Y respecto al ángulo X. Tenemos que establecer una relación, una ecuación o una función del ángulo Y donde diga Y igual y toda la solución sea números y X. Esto es lo que nos está solicitando el problema, el ejercicio. Pues bueno, para llegar a él hay que seguir una serie de pasos. Primero tenemos que analizar que esto es un triángulo y tenemos que analizar cada uno de los ángulos, que es lo que me están pidiendo. Entonces centrémonos en el ángulo A. El ángulo A es el ángulo naranja, pero vemos que afuera hay un ángulo externo que es el rojo y ese ángulo rojo es el ángulo X. ¿Qué es lo que pasa? Analicemos ese ángulo rojo, estamos en ese punto A, en ese vértice A. Ese ángulo rojo, si yo le sumo ese ángulo naranja, ¿qué será? Es más, esos dos ángulos, ¿cómo son? Esos dos ángulos son suplementarios, porque si yo sumo el ángulo rojo con el ángulo naranja, me va a dar 180 grados exactos, ya que los dos se encuentran sobre una línea horizontal, o bueno, más bien una línea recta. Si yo sumo el ángulo rojo con el ángulo naranja, me debe dar 180 grados. Por tanto, el ángulo naranja es 180 grados menos el ángulo X. Si a todo el ángulo de 180 grados, a todo el ángulo, al ángulo llano, le resto el ángulo rojo, me queda el ángulo naranja. O sea, 180 grados menos X es igual al ángulo A. Eso que me apareció ahí es el ángulo A, 180 grados menos X. Pues bien, como nos decían en el triángulo isósceles, que dos lados y dos ángulos congruentes, si sabemos que el ángulo A es igual al ángulo B, como lo establecimos en un principio, entonces el ángulo B va a medir exactamente igual. O sea, ¿qué va a medir? 180 grados menos X. Por eso es importante establecer que es un triángulo isósceles y saber qué significa un triángulo isósceles. Bien. Esta es fundamental siempre en los triángulos. ¿Qué me dice? Que ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados. ¿Qué me está diciendo ahí? Que siempre la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe dar 180 grados.
Eso es una ley establecida, es una norma. Y eso ya está establecido, entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados en todo triángulo. Ya conocemos el ángulo A, el ángulo B. ¿El ángulo C cuánto vale? Pues como nos lo muestra ahí en el triángulo, el ángulo C, que es el morado, vale Y. Entonces vamos a reemplazar cada uno de los valores. Ángulo A 180 grados menos X, más el ángulo B, que también vale 180 grados menos X, más el ángulo C, que vale Y. Y todo esto es igual a 180 grados. A partir de acá viene un proceso algebraico, la verdad muy sencillo, y finalizaremos. Primero eliminamos los signos de agrupación. ¿Cómo los eliminamos? Pues a la izquierda de ellos hay un signo más, el más multiplica lo que está adentro, pero no le cambia el signo. Entonces sencillamente eliminamos los signos de agrupación sin cambiar los signos porque es un signo de más el que está afuera. Bien. Siguiente paso. Primero vamos a organizar para que nos quede un poquito de espacio. Siguiente paso es acomodar un poco términos semejantes. No necesariamente los acomodo en el orden que debe ser, pero están agrupados en términos semejantes. O sea, primero los números, las constantes, después las variables. Y ahora ya sumo los términos semejantes o las opero. O sea, primero es 180 grados más 180 grados. Y también puedo operar menos x menos x. 180 más 180 evidentemente me da 360, menos x, signos iguales, es una suma o resta algebraica, o sea que es menos 2x. Más y no lo he tocado, no lo he operado, lo dejo quieto, y el 180 grados al otro lado al igual tampoco se opera, pues no hay que hacer nada todavía con él, lo dejo quieto. Recuerden que la pregunta es expresar el valor de y, o sea decir y igual a tanto. Para hacer eso, entonces sencillamente el último paso que debo hacer es despejar y, o sea dejar la y sola, pero la y está al lado de este número, 360 grados menos 2x. Entonces preguntémonos, el 360 grados ¿qué está haciendo con y? Pues el 360 grados está sumando o restando con y, está sumando. Y el menos 2x ¿qué está haciendo con y? Menos 2x está restando a y. Entonces cada uno de estos va a pasar con su operación inversa al otro lado del igual. Si 2x estaba restando, entonces al otro lado del igual pasa sumando. Si 360 grados estaba sumando, al otro lado pasa restando. Y 180 grados pues estaba en ese lado, mantiene su signo, se queda quieto. En este lado del igual puedo otra vez reducir términos semejantes. ¿Cuáles términos semejantes? Menos 360 grados más 180 grados. Se reducen y me queda menos 180 grados. Este es mi resultado final. No puedo reducir más de ahí. Dice que y es igual a 2x menos 180 grados. Este es mi resultado. Aquí en esta parte se expresó el valor de y en función de la variable x, que era lo que me solicitaba el ejercicio. Esta parte es importante y en la siguiente parte del video se va a explicar por qué. Bien, colocamos de nuevo nuestro triángulo, nuestras operaciones. Sabemos que es un triángulo isósceles, ángulos congruentes. Establecimos que el ángulo A y el ángulo B valen 180 grados menos x. Bueno. Ahora, para terminar, nos piden determine el valor del ángulo y del triángulo si el ángulo x es igual a 130 grados. O sea, me dicen cuánto vale el ángulo y si el ángulo x es igual a 130 grados. Pues bien, vamos a empezar de cero, fácilmente. El ángulo A, habíamos dicho que es 180 grados menos x. Si el ángulo A es 180 grados menos x, entonces sencillamente reemplazamos la x. O sea, el ángulo A, 180 grados menos x, x es 130, entonces 180 grados menos 130 grados. 180 menos 130 es 50 grados. Ese es el valor del ángulo A, 50 grados.
Como son triángulos isósceles, ángulo A y ángulo B congruentes o iguales, quiere decir que el ángulo B va a ser también 50 grados. Ya hallamos el ángulo A y el ángulo B. Ahora bien, ¿cómo hallamos el ángulo C? Estableciendo la relación de que la suma interna de los tres ángulos de un triángulo debe dar 180 grados. ¿Y cómo sabemos eso? Pues el ángulo A es igual a 50 grados, el ángulo B también es 50 grados, o sea, 50 más 50, 100 grados. Entonces me quedaría 100 grados más el ángulo C igual a 180 grados. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Cuánto le falta a 100 grados para llegar a ser 180? Eso es el ángulo C, ese sería 80 grados. Y el ángulo C gráficamente, si vemos en la figura que viene siendo, el ángulo C es el mismo ángulo Y, o sea, la misma cosa. Entonces concluimos que Y es igual a 80 grados. Bien, si analizamos en este último ejemplo, hicimos prácticamente el mismo análisis que en la parte anterior. ¿Qué es lo que pasa? Acá también hallamos el valor del ángulo A y el ángulo B, lo cual no nos lo pedía en el ejercicio, pero en este caso tocó hacerlo para hallar el ángulo Y. Sin embargo, no es tan estrictamente necesario hacer este proceso. ¿Por qué? La relación que encontramos en el ejercicio anterior, Y es igual a 2x menos 180 grados, esa relación es para algo. Esa relación me determina el valor del ángulo Y a partir de cualquier valor del ángulo X. Para eso es esta función. Aquí generalicé en esta ecuación, en esta función, yo tengo el valor de Y para cualquier valor del ángulo X. Eso es lo interesante del álgebra, que en el ejercicio de arriba, cuando X es igual a 130 grados, ese ejercicio que hice ahí, eso solo me sirve para cuando X es igual a 130 grados. Pero cuando yo establezco una relación, cuando Y es en relación a X, esa relación es para cualquier ángulo. ¿Cómo así? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Determina el valor del ángulo Y si el ángulo X es igual a 130. Entonces, cuando ya encontramos esta relación, Y es igual a 2x menos 180 grados, cuando ya la encontramos, a partir de allí vamos a reemplazar. En lugar de X ponemos 130 grados. Entonces 2 por X, o sea 130 grados menos 180. 2 por 130 son 260, bajo el menos 180 y resto, 260 menos 180, me da 80 grados. Vean que ya no hubo necesidad de establecer que el ángulo A es igual al ángulo B, que ángulo A más B más C es 180 grados, no, porque eso ya viene implícito de la parte anterior cuando establecimos que Y es igual a 2x menos 180 grados. Entonces acabo mucho más rápido y esta es la idea del álgebra. Vean que hallamos el mismo valor por un proceso mucho más corto, e inclusive esta ecuación Y igual a 2x menos 180 grados me sirve para cualquier valor de X.